¿Me escuchan, muchachos? Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a esta primera webconferencia del curso de Ecofisiología. Quiero comentarles que durante el periodo académico pues, se van a realizar 3 sesiones de webconference. Es importante asistir a estas web, ya que estas son espacios académicos que se diseñan durante el curso o que se prestan y se realizan durante el curso para que ustedes, los estudiantes, pues tengan espacios académicos donde podamos interactuar, podamos encontrar, digamos, soluciones a algunas preguntas, algunas inquietudes que pueden surgir durante el desarrollo de cada una de las actividades que están planteadas en el curso. Entonces, este primer encuentro de web conference que realizamos de este curso, vamos a hablar sobre los temas que hemos podido tocar o que se han visto, digamos, en estas 2 primeras actividades del curso. Vamos a hablar un poco sobre la tarea 2, cómo deben realizar esa tarea 2, que es respuestas de los organismos ante la variabilidad ambiental. ¿Listo? Entonces voy a compartir pantalla en este momento y vamos a hablar un poquito sobre esta primera sesión. ¿Listo? De web. Bueno, entonces como les dije anteriormente, vamos a hablar sobre la tarea 2, respuestas de los organismos ante la variabilidad ambiental. Pero antes de entrar en detalle de cada una de las actividades que están planteadas en la guía, quisiera hablar sobre unos temas muy puntuales que son temas o conceptos específicos que ustedes deben tener claros para el desarrollo de las actividades, tanto de la tarea 2 como de las tareas posteriores. Entonces, son terminologías, son datos que son importantes que ustedes los tengan claro, los conozcan y los complementen con la lectura de los documentos que se encuentran colgados en la bibliografía o referentes bibliográficos dentro del curso. Entonces, en esta unidad se están abordando los siguientes contenidos. Vamos a hablar un poco todas estas temáticas y todos estos contenidos que vamos a ver hoy y estamos viendo en esta unidad 2 son los principios y aplicaciones de la ecofisiología. Entonces son temas que son muy importantes que los tengamos en cuenta, por eso los invito a que cada uno de ustedes ingrese al entorno del curso y descarguen todos y cada uno de los documentos que están dentro de esa bibliografía. Hay documentos muy buenos que pueden complementar aún más todo el tema del curso de ecofisiología. Entonces, algunos temas que se abordan en esta unidad 2 es qué es el estrés ambiental, ¿cierto? ¿Por qué se presenta el estrés ambiental y de qué manera pues, afecta el desarrollo de la fisiología de las plantas, ¿cierto? Las respuestas de los organismos ante las variables ambientales, homeostasis y adaptación asociadas a la ecofisiología, fisiología vegetal y su relación con la ecofisiología, variabilidad del clima y el cambio climático, y cómo afecta ese cambio climático a cada una de las plantas. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre qué se trata el estrés ambiental en las plantas. ¿Por qué hice énfasis en este tema? Porque realmente este curso lo que busca es que ustedes como estudiantes aprendan a conocer las plantas cuando vayamos a desarrollar el componente práctico, poder entender aún más algunas condiciones y algunas características que podremos encontrar en cada una de nuestras plantas o de las plantas que vamos a analizar o en el momento que vayamos a implementar algún sistema agroforestal.
¿Listo? Entonces, el estrés ambiental es el estrés medioambiental o más específicamente el estrés abiótico que sufren las plantas. ¿Y esto a qué hace referencia? A todas esas condiciones externas que rodean nuestras plantas y que permiten de alguna manera que éstas se vean afectadas en su desarrollo, ¿cierto? Entonces son todos aquellos factores físicos que rodean a toda, independientemente del tipo de planta, que rodean, ¿cierto? Son factores físicos que los afectan de una manera negativa, afectando el crecimiento, la productividad, el buen desarrollo de las plantas o de las especies que estemos trabajando. Entonces, por eso quise hacer énfasis un poco en esta temática o en este concepto del estrés ambiental, ya que de alguna manera es la base de este curso, del curso de ecofisiología, porque nosotros como agrónomos o como ingenieros agroforestales debemos ser conscientes y aprender a trabajar y aprender a conocer de alguna manera cuáles son esas condiciones físicas o del estrés abiótico que sufren las plantas están afectando ciertas y determinadas especies que estamos, digamos, trabajando, estamos monitoreando y poder determinar, digamos, el por qué la planta o las plantas no crecen, porque algunas se murieron o porque algunas crecen más frondosas, otras menos frondosas, unas más fuertes, otras no tanto. Entonces, esas características son importantes aprenderlas a conocer y el estrés ambiental es uno de ellos. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de estrés ambiental, existen tres grandes grupos digamos, para que lo entiendan, porque este tema es extenso un poco. Dentro de la bibliografía del curso, en el entorno de aprendizaje, los invito a que revisen esa bibliografía. Son documentos cortos, pero muy puntuales en el foro. Yo también les proporcioné un documento muy bueno que también lo tienen colgado en la bibliografía, que les sirve como documento para que ustedes entiendan aún más esta temática. ¿Listo? Y en este caso, el estrés ambiental. Entonces, vamos a encontrar tres tipos de estrés ambiental. Podemos encontrar el estrés ambiental general, que puede representarse en varias formas, que es el estrés hídrico, el estrés por alta y baja temperatura. También tenemos el estrés por alta y baja irradiación. Tenemos el estrés por la alta y baja radiación ultravioleta, por los rayos UV, el estrés por salinidad, el estrés nutricional, el estrés por toxicidad de metales pesados. Entonces, todos estos tipos de estrés hacen parte del estrés ambiental que nuestras plantas pueden sufrir. Si hablamos un poco de cada uno, algo muy puntual, el estrés hídrico, de alguna manera, las plantas se ven afectadas cuando tienen exceso o disminución de agua. Entonces, cuando tienen demasiada agua en la planta, sufren las plántulas o las plantas o las especies, sufren alteraciones. Y estas alteraciones son determinadas como estrés. ¿Listo? El estrés, hablemos un poco, por ejemplo, del estrés cuando una planta está sometida a altas o a bajas temperaturas. La planta cuando está sometida a altas temperaturas es cuando ella empieza a tener algunos cambios físicos, empiezan a marchitarse las plantas, de alguna manera las hojas, el tallo, la raíz. Cuando tenemos temperaturas demasiado bajas, cuando tenemos heladas, entonces hay algunas plántulas o algunos cultivos que se ven afectados, que se queman, que oímos a nuestros agricultores y ustedes que apenas estamos iniciando en este camino, pues me están entendiendo lo que les estoy hablando. Entonces, esas altas y bajas temperaturas afectan a la planta, a los cultivos, y eso hace que en ellos se genere un estrés. ¿Listo? Y así como todos los que hemos podido ver
el estrés de salinidad o el estrés nutricional, lo mismo cuando tenemos una planta que tiene, digamos, el terreno no está en las condiciones óptimas, no tiene los nutrientes suficientes para el desempeño y el desarrollo de las plantas, pues la planta al tener todas estas condiciones medioambientales que de alguna manera, directa o indirectamente, la estén afectando, la planta sufre un estrés. Entonces, de alguna manera, nosotros como profesionales debemos aprender a identificarlas y saber para poder tomar las acciones correctivas pertinentes para el buen desarrollo de esa planta o de esas plantas o de ese cultivo que nosotros estemos trabajando. ¿Listo? Entonces, esos serían algunas condiciones de estrés ambiental que pueden presentar nuestras plantas. Vamos a hablar del estrés fisiológico. Entonces, en el estrés fisiológico es más ya en la parte profunda de las plantas, o sea, que cuando hay algunas plantas que tienen, digamos, alteraciones genéticas, tienen condiciones hormonales diferentes, ¿cierto? Que presentan algunas fitocromos o, digamos, cromosomas diferentes que hacen que ésta sufra un estrés hormonal. Existen cambios en las estructuras celulares, entonces hay como estos estrés que estamos viendo o este tipo de estreses que pueden presentar nuestras plantas, pues es parecido a lo que podemos presentar en los seres humanos. En los seres humanos también hay cambios en las estructuras celulares, en los ADNs, en cromosomas, que hacen que ciertas y determinadas personas tengan condiciones, formas totalmente diferentes unas a otras. Entonces, en las plantas, pues suele ocurrir exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, otro estrés fisiológico importante son las respuestas estomáticas, las tasas de asimilación, las tasas de fotorrespiración, los cambios estructurales celulares o ADN en las plantas. Esos serían determinados como estrés fisiológico. Vamos a hablar del tercer grupo, que sería el estrés bioquímico, que hace parte el estrés de los factores abióticos, que pueden ser la temperatura, la humedad, los rayos ultravioleta, que podrían ser tomados como estrés ambiental, pero hacen parte también de esos estrés por factores abióticos, o sea, condiciones externas que pueden alterar de alguna manera nuestras plantas. Acumulación de metabolitos de nitrógeno, sistemas de polielones, absorción y compermeabilización de iones, cambios de permeabilidad en el agua, estrés de factores bióticos. Entonces, por ejemplo, los genes de resistencia, resistencia adquirida, resistencia inducida. O sea, son muchas condiciones que hacen que nuestras plantas, nuestros cultivos, nuestras especies forestales, agrícolas, independientemente de nuestras especies de flora, tengan de alguna manera una alteración y ese estrés ambiental pues, se encuentra determinado en varias formas. Bueno, vamos a continuar. Entonces, cuando nosotros hablamos de estrés ambiental, pues debemos ser conscientes y tener claro toda la temática. Entonces, cuando nosotros estamos analizando una planta y estamos aprendiendo, porque es lo que estamos realmente tratando en este curso, ¿cuáles son esos factores o cuáles son esas condiciones y qué son esas formas que permiten a uno como profesional poder identificar en campo cómo se encuentra o cómo está afectada dicha planta, ¿cierto? Entonces también existen unas variables ambientales. Estas variables ambientales están determinadas o sujetas a unos ritmos, que son los ritmos se ajustan a las frecuencias de la variación ambiental. Ya vamos a hablar, ya les voy a explicar qué quieren decir esos ritmos, ¿cierto? Y necesitan mecanismos de puesta en hora, un reloj biológico, porque las plantas tienen un reloj biológico, ellas también tienen sus tiempos, tienen sus
digamos, sus espacios para poder producir su clorofila, para poder hacer su fotosíntesis, para poder producir su alimento, para absorber los nutrientes. Entonces ellos tienen un reloj biológico. Entonces, si el ambiente se modifica, digamos, experimentalmente, si tenemos plantas en invernadero o plantas en laboratorio, pues de alguna manera esas condiciones ambientales se ven modificadas, los organismos logran un ajuste rápido. Entonces, si existen estímulos que provocan un desajuste en ese ritmo, ahí es en el momento donde las plantas se van a ver afectadas y empiezan a mostrar ciertas condiciones, ciertas características que nos permiten como profesionales determinar y analizar cuáles son esas variables o esas condiciones que están afectando la planta. Entonces, todos estos ritmos que se ajustan a la frecuencia de la variación ambiental, que necesitan mecanismos de puesta en hora, que necesitan un reloj biológico o que hay modificaciones, se conocen como ritmos nictemerales. O sea, nictemerales quiere decir que esos ritmos cambian, puede ser de día o puede ser de noche, que hay algunas afectaciones, hay algunas actividades que producen esos ritmos, ¿cierto? Hay ritmos mareales para las especies marinas, lunares, anuales e incluso superiores. ¿Listo? Pero entonces es importante que conozcamos un poco más qué es, espérenme un segundo, la ecofisiología para que podamos entender aún más y poderlo complementar, muchachos, como les estoy diciendo, complementando con la lectura, perdón, que ustedes deben realizar de todos los documentos que están en el entorno de aprendizaje. Entonces, para complementar y entender aún más los conceptos que hablamos en esta primera web del curso de ecofisiología, quiero que, para poder ir ya finalizando, que entendamos qué es la ecofisiología, cuál es la importancia, que permite entender o cómo funciona esta ciencia. Entonces, ¿qué es la ecofisiología? Permite entender cómo funcionan los organismos vivos, perdón, cómo funcionan los organismos vivos en su ambiente natural o bajo condiciones controladas, porque en algunas ocasiones podemos tener especies en un laboratorio o en un invernadero, ¿cierto? Entonces es importante entender cómo funcionan esos organismos teniendo en cuenta todas esas condiciones en el entorno en que esas plantas se encuentran. Y esta información, a su vez, permite idear técnicas de reforestación y regeneración de los ecosistemas con más posibilidades de éxito. Entonces, cuando nosotros conocemos y tenemos claro las condiciones, cómo funcionan esos organismos o esas plantas dentro de esas condiciones del entorno, es mucho más fácil poder idear o poder estructurar unas técnicas de reforestación y regeneración. Ahorita vamos a ver un video de una bióloga muy importante de la Ciudad de México, donde ella explica de una manera tan fácil, tan práctica y complementa todo lo que hemos hablado hasta el momento aquí en esta primera web para entender qué es la ecofisiología y nos vayamos adentrando y entendiendo aún más esta temática. ¿Listo? Entonces, la ecofisiología, su especialidad es estudiar las bases fisiológicas que condicionan la distribución de las plantas. Entonces, ¿cómo se distribuyen en ciertas condiciones en ambientes naturales o en ambientes naturalizados? Que esos ambientes naturalizados, perdón, son ambientes creados. Entonces, ¿qué es lo que hace la ecofisiología? Analizar cuáles son esos atributos fisiológicos de las diferentes especies en relación con las limitaciones impuestas por el ambiente. Entonces, esa relación que tiene de las condiciones propias de una planta con el ambiente. Entonces, cómo de alguna manera
una planta se adapta a esas condiciones y esa adaptabilidad de alguna manera puede generar estrés, puede generar cambios, o puede adaptarse de una manera bien sin generar ningún tipo de, digamos, de alteración. Eso depende de la especie, depende muchas veces de las condiciones. Hay algunas plantas, pueden ser de la misma especie, que tienen digamos, adaptabilidades totalmente diferentes. Yo puedo tener especies puedo tener plantas de la misma especie y una puede dañarse y tener algunas afectaciones y otra no. Entonces, de alguna manera, no solo el entorno o las condiciones, el entorno abiótico y biótico de las plantas, ¿cierto? Esos atributos fisiológicos hacen que la planta también de alguna manera esos atributos, para que me entiendan, pueden de alguna manera chocar o pelear con las condiciones del entorno en las que se puede encontrar esa planta. Como los seres humanos, de alguna manera a algunos les da gripa, puedo yo estar en un entorno con dos personas que tienen gripa y puede que a mí no me dé gripa. Entonces, esos atributos fisiológicos que tiene mi cuerpo, pues de alguna manera me hacen resistente a esa gripa que las otras dos personas en este entorno que yo estoy, un ejemplo para que nos entendamos, de alguna manera no se vean afectadas. Lo mismo sucede con las plantas. Entonces, eso es lo que hace la ecofisiología, estudiar todos esos organismos vivos, cómo funcionan en ciertas condiciones, tanto controladas, naturales o naturalizados, ¿cierto? Y esos atributos fisiológicos de cada una de esas plantas, cómo hacen y complementan aún más, de alguna manera, la resistencia y las condiciones de cualquier especie agrícola, forestal que nosotros estemos trabajando. ¿Listo? Entonces, vamos a ver este video, como les dije. Este video es muy, muy, muy bueno. Eh, es muy corto, dura 2 minuticos y esta profesional complementa de una manera tan fácil que yo sé que les va a servir de gran ayuda en el desarrollo del curso. Espérenme un segundito. Esperen un segundo, muchachos, que no sé qué pasó.
Bueno, muchachos, entonces espero que estos temas que tratamos el día de hoy, que quise traer a esta primera web, sé que les va a servir de mucho para poder continuar con esta segunda tarea, que es la que estamos realizando en este momento. ¿Listo? Entonces, los invito, muchachos, como les dije, a participar activamente de estas web, de estos espacios que están creados en el entorno inicial. Pueden ingresar y en el espacio donde dice Web Conference, ahí están los enlaces de y las fechas de cada una de las sesiones que vamos a realizar o que se van a realizar durante el desarrollo del curso. De esta primera sesión, de esta primera web, les colgaré la grabación para que ustedes tomen esto que hablamos en esta primera sesión como herramienta de ayuda para poder ejecutar la actividad que estamos desarrollando de la tarea 2. Muchísimas gracias, muchachos. Son ustedes muy amables. Les deseo un feliz descanso. Que Dios los bendiga. Buenas noches.